Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra reunión de este día. Tenemos el privilegio de, tal como lo habíamos prometido, contar con la presencia de Sara Larín, directora y fundadora de Vida SB, para hablar un tema muy importante que últimamente se ha vuelto trascendente debido a cómo nos ha afectado como nación. Hemos visto la situación conflictiva que se ha generado, el descontento social por todo esto, pero las reformas propuestas a la Constitución de la República tienen un impacto directo sobre el pueblo cristiano, sobre nuestras creencias, y ese es el tema del que vamos a conversar en esta noche. Las reformas propuestas a la Constitución y su impacto sobre la iglesia cristiana salvadoreña, independientemente seamos cristianos evangélicos o católicos o personas que tal vez sean sin ninguna religión, pero que defienden y sustentan el valor de la vida, el matrimonio según su diseño original, todos aquellos que nos oponemos al aborto o la eutanasia, nos afecta directamente y ese es el tema que vamos a tratar. Por eso, como dije, tenemos el gusto de contar con la compañía de Sarita. Muy bienvenida en esta noche. Gracias por aceptar la invitación. Sabemos que tiene una agenda muy apretada, sobre todo en estos días con tanto movimiento, pero bienvenida. Ay, muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un placer poder estar aquí con ustedes, hablando de estos temas que son muy importantes y además complejos de comprender. Así que estoy a la orden. Muy bien, excelente. Vamos a entrar directamente con la temática de este día. Y pues la verdad nosotros estamos aquí para aprender. Yo sé que muchos en nuestras casas, en nuestras congregaciones, a veces no entendemos cómo este tipo de cosas nos afectan. Incluso a veces tendemos a pensar que es cuestión de política y no nos afecta a nosotros como creyentes, independientemente de la denominación religiosa a la que pertenezcamos. Solemos pensar que este es un asunto de política, de gobierno, que a mí en lo individual no me afecta. Y pues quisiera darle el tiempo para que usted nos explicara qué es lo que está haciendo su fundación, qué es lo que propone el gobierno y cómo esto nos afecta, porque mucha gente está diciendo, bueno, acá lo que está pasando es que hay mucha gente haciendo bulla y aquí no está pasando nada, simplemente es bulla, pero ¿realmente es así o hay razones válidas para estar descontentos como cristianos? ¿Realmente se está tratando de aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo? ¿Realmente las reformas que se proponían o todavía se proponen atentan contra la vida, la libertad religiosa y otras cosas que nos conciernen? Le damos el tiempo y usted nos explica realmente qué es lo que está pasando. Sí, de hecho voy a compartir pantalla para que la primera duda que podamos solventar es si la amenaza verdaderamente existe, si verdaderamente se habla de estas reformas en la propuesta que presentó Félix Ulloa. Y para eso es muy importante ver las fuentes. Yo ahorita les estoy compartiendo la página de Facebook del presidente de la República y también les estoy compartiendo aquí a la par la página web oficial de Casa Presidencial. Dice presidencia.gov.sb y luego pleca anteproyecto de reformas a la Constitución de la República de El Salvador. Esto es el sitio web oficial. Aquí es donde... Ay, pero... Miren, fíjense que yo ahorita acabo de darme cuenta con esa entrevista que acaban de eliminar el anteproyecto de la página oficial de la Casa Presidencial. Sin embargo, nos vamos a ir a Twitter y en Twitter vamos a buscar la cuenta de Félix Ulloa. Y él publicó el anteproyecto o creo que fue en la cuenta de vicepresidencia, quienes publicaron el proyecto de ley. Vamos a esperar como esto se está tardando porque yo pensé que aquí iba a estar disponible el anteproyecto de ley, pero justo en la charla me he dado cuenta que han eliminado el anteproyecto de la página web oficial. Debe ser porque lo anexamos a la petición de Citizen Go. Entonces vamos a ver, porque justo el día de ayer que fueron presentados, no es él, justo el día de ayer que fueron presentados
la propuesta al presidente de la República. La vicepresidencia también lo publicó un enlace. Vicepresidencia, vamos a ver. Vamos a ver. Un segundito. Si ustedes se van a la cuenta oficial de Vicepresidencia El Salvador y bajan y ven todos los tweets que han publicado, los del día de ayer es que han publicado muchísimo hoy. Pero los del día de ayer tienen el proyecto. Aquí está. Si ustedes bajan en el hilo, dice aquí, para quienes deseen consultar el documento completo, puedes ingresar al siguiente link y descargarlo. Entonces uno va a este nuevo link. Ya con eso disipamos la duda de dónde nosotros hemos sacado el texto en el que creemos que lo que está haciendo es abriendo las puertas al aborto, a la eutanasia, al matrimonio homosexual, a la ideología de género, a, bueno, una gran cantidad de temas como la persecución religiosa. Entonces ya no es este link que yo les había mencionado al principio, sino que hoy es este nuevo link, donde ponen presidencia.gov.sb, proyecto de reforma constitucional. Debe ser porque es más, debe ser que le cambiaron el enlace porque le debieron haber cambiado algo en la propuesta. Entonces hay que volver a revisarla. Entonces uno baja y va a poder ver aquí disponible el proyecto. Ahora, si nos vamos al artículo 1, después de toda la introducción, que es muy larga, muy extensa, la primera propuesta no tenía esa introducción tan larga. Bajamos. Un segundo. Ay, ya me pasé. Artículo 1. Sobre el Estado. Sigamos bajando. Porque tenemos que ir al capítulo 1 sobre la persona humana y los fines del Estado. Se propone la reforma del artículo 1 en el sentido siguiente. El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado que está organizado para la consecución de la justicia y de la seguridad jurídica y del bien común. Si ustedes tienen a la par una constitución actual, este inciso está exactamente igual. Ahora, si seguimos bajando y nos vamos ahorita a la constitución actual, vamos a darnos cuenta que nuestra constitución actual dice otra cosa. Vamos a ir a la pantalla de PowerPoint. ¿Cómo hago para compartir, para que también vean mi pantalla de PowerPoint? Quiero ver. Un segundito. Compartir todo el escritorio. Ah, ok. Le voy a dar compartir todo el escritorio. Ahí ya están viendo todo, ¿verdad? Vaya, en el artículo 1 dice: asimismo reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción. Eso ya lo entendimos nosotros, ¿verdad? Ya sabemos que todos, desde la concepción, ya sea gordito, bajito, negrito, mujer, hombre, lo que sea, somos seres humanos desde ese momento de la concepción. Entonces la reforma, si regresamos al sitio web, le cambia. Un segundo. Compartir todo. Pantalla. Dice, asimismo reconoce como persona humana a todo ser humano en general desde el instante de la concepción y se reconoce a su vez el derecho a la vida tanto del no nacido como de la gestante. En caso de colisión de derechos, la ley establecerá lo pertinente. Luego, si regresamos a hacer la comparación, como lo tenemos acá en el PowerPoint, vamos a ver que las tres cosas que cambian en el inciso 2 de la Constitución es que le añade el término en general y luego también le añade el término gestante y le añade un párrafo que dice en caso de colisión de derechos la ley establecerá lo pertinente. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando dice que se reconoce a toda persona humana en general, desde el instante de la concepción, significa que van a haber casos excepcionales que no
son parte de la generalidad en las que no se va a reconocer como persona humana. Y esto es bien importante porque muchas personas se confunden y dicen, no, pero si ya dejó, no le tocó la parte de que es persona humana desde el instante de la concepción, entonces no hay por qué preocuparnos porque siempre tiene garantías, siempre tiene derechos humanos el no nacido. Pues no es cierto, porque está diciendo que solamente en términos generales, pero van a haber excepciones en los que no se le va a reconocer como sujeto de derechos. Esto podría ser, por ejemplo, cuando quieran legalizar la fecundación in vitro y digan que todos los embriones congelados y descartados no van a ser considerados personas humanas desde la concepción, porque van a ser casos excepcionales. Y también lo permite para las causales del aborto, por eso es que le añaden el término en general, porque necesitan poner causales. Luego es redundante el texto y dice, y se reconoce a su vez el derecho a la vida tanto del no nacido como de la gestante. No es necesario volver a decir que se le reconoce el derecho al no nacido y a la mamá, porque ya en el artículo 1 decía que todo ser humano es persona desde el instante de la concepción, pero lo añaden con el propósito de poder introducir el término gestante, que así como en México, en Argentina, en el Reino Unido y en otros países del mundo, lo que han estado haciendo las legislaciones a favor de la ideología de género para poder responder a los lobbies LGBT es sustituir el término madre y sustituir el término mujer de todo ámbito social y cultural. Esto tiene como propósito supuestamente incluir a aquellas mujeres que se perciben a sí mismas como hombres, que no se creen mujeres, pero como lo son realmente y tienen la capacidad biológica de gestar, entonces no quieren ser llamadas mujeres, sino gestantes o cuerpos menstruantes. Es un término ideológico. Entonces, este segundo inciso se le añade con ese propósito y para responder a esos intereses del lobby. Y luego dice, en caso de colisión de derechos, la ley establecerá lo pertinente. En colisión de derechos se refiere cuando choca los derechos de la madre con los derechos del bebé. En este caso, el único derecho que siempre colisiona con los de la madre es el derecho a la vida del bebé. O sea, el bebé ni siquiera ha nacido, pero existe, está presente ahí, y lo único que tiene es el derecho a vivir porque ya existe. Y la mamá ya ejerce otro tipo de derecho. Entonces, cualquier otro derecho de la madre podría colisionar, y lo que está diciendo es que una ley va a establecer quién decide cómo va a vivir o quién va a vivir y quién va a morir. Eso es lo que está diciendo. ¿Cómo esta ley lo va a establecer? Bueno, una ley secundaria que permita casos excepcionales, que son las famosas leyes del aborto por causales, por violación, por eugenesia, por cuando la vida de la madre corre peligro durante el embarazo. A eso se refiere con colisión de derechos. Sin embargo, nuestra legislación ya tiene regulado ese asunto, y ya lo habíamos dicho nosotros en un pronunciamiento que hicimos como esta alianza de organizaciones a favor de la vida. Si ustedes buscan el Código Penal de El Salvador, artículo 27, van a encontrar el capítulo de los eximentes de responsabilidad penal. Y en esos eximentes de responsabilidad penal se refiere a todas aquellas acciones jurídicas que por las circunstancias en las que han sido cometidas no van a recibir ningún tipo de condena o pena, de ningún tipo de sanción legal. Entonces, si nos vamos al artículo aquí, vamos a ponerle en el buscador 27, van a ver lo que dice, lo que dice respecto a esta situación de colisión de derechos. Dice, de las causas que excluyen la responsabilidad penal, no es responsable penalmente, inciso 3, quien actúa u omite por necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado intencionalmente, lesionando otro bien de menor o igual valor que el salvaguardado, siempre que la conducta sea proporcional al peligro y que no se tenga el deber jurídico de afrontarlo. Parece que estamos hablando en chino, pero ya se lo voy a explicar. Luego bajamos al inciso 6 y dice, quien actúa u omite en colisión de deberes
Es decir, cuando existan para el sujeto al mismo tiempo dos deberes que el mismo deba realizar, teniendo solamente la posibilidad de cumplir uno de ellos. Bueno, vamos a regresar al inciso 3 y les voy a explicar a qué se refiere esto. Estas son las situaciones en las que se pone en práctica un razonamiento jurídico de la ley natural, un razonamiento ético, llamado el principio de doble efecto. Esto lo que dice es que a veces, cuando tú cometes una buena acción, como una consecuencia no deseada, se produce otra acción negativa que puede violentar el derecho de otra persona. Y en ese momento, como tu intención no fue dañar o provocar ese daño colateral, entonces en ese momento tú recibes una exoneración penal. Dice, quien actúa u omite por necesidad de salvaguardar un bien jurídico. Imaginémonos a dos personas que están a punto de caer de una montaña y el tercero los está sosteniendo a los dos, pero uno va a punto de caer y entonces la persona que los está sosteniendo a los dos solamente puede rescatar a uno, no puede rescatar a los dos, ¿verdad? Entonces omite rescatar a uno por rescatar al otro. Dice, quien omite por necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, o sea, salvar su vida o salvar la vida de otro, de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado intencionalmente. No haber salvado al otro no era la intención de esa persona, es que no podía, era imposible, lesionando otro bien de menor o igual valor que el salvaguardado, o sea, otra vida igual de valiosa. Siempre que la conducta sea proporcional al peligro y que no se tenga el deber jurídico de afrontarlo. Es lo mismo, que siempre que el peligro sea proporcional, es decir, que de verdad se demuestre que no podía hacer nada al respecto. Vamos a poner otro caso hipotético para explicar más el principio de doble efecto y el inciso 6 del Código Penal, que se aplica también en materia de aborto. Cuando dice que quien actúa o omite en colisión de deberes, es decir, cuando entra en colisión el derecho a la vida del bebé con la vida de la madre, es decir, cuando existan para el sujeto al mismo tiempo dos deberes, es decir, el médico o el socorrista que quiera salvar la vida de los dos, deba realizar teniendo solamente la posibilidad de cumplir uno de ellos. La misma situación. Vaya, imagínense que van dos personas en un auto, una de ellas es una mujer embarazada, chocan, ella queda atrapada, llegan los socorristas, la rescatan y cuando la rescatan, la acción de poder removerla de los escombros provoca la muerte del bebé. O sea, el hecho de que vengan los socorristas y la saquen de donde estaba, eso provoca la muerte del bebé. Pero sería ilógico y en contra de todo sentido común que se acuse a los socorristas de ser abortistas y de que se les vaya a penalizar por la ley del aborto que provocado. No tiene sentido. Ellos no tenían intención. La ley penal lo que juzga es eso, la intencionalidad. No es lo mismo un homicidio agravado que un homicidio culposo. Por ejemplo, no es la misma condena de cárcel la que recibe una persona que por estar en estado de ebriedad mata a otra en un accidente de carro, a la condena de cárcel que podría recibir un esposo que mata a su esposa por un crimen pasional, porque el vínculo entre esposo y esposa lo vuelve un homicidio agravado. Tampoco es la misma condena de cárcel la que puede recibir un pandillero que premeditadamente provoca la muerte de una persona porque la extorsionó, ¿verdad? Por eso es que las condenas de homicidio no son todas de 50 años de prisión, sino que hay una pena mínima de 30 años y una pena máxima de 50 años de prisión. Por eso, la condena de aborto no es igual al homicidio agravado. Sabemos que es quitar una vida humana. Sabemos que también la muerte negligente de un paciente no está igual de penalizada que un homicidio agravado, porque el juez determina las circunstancias y las atenuantes y el legislador también determina ese rango de condena al que se puede aplicar en ciertos delitos, ¿verdad? No todos los que roban van a la cárcel, no todos los que cometen abortos van a la cárcel y eso es lo que prueba nuestra legislación salvadoreña. Por ejemplo, hay muchísimas
mujeres que han sido procesadas por el delito de aborto porque se lo han provocado y han sido procesadas por el artículo 133, que es el que penaliza el aborto provocado, y lo penaliza de 2 a 8 años de prisión. Entonces, estas mujeres que han sido procesadas no van a la cárcel, porque cuando ellas confiesan el delito, negocian con los fiscales, con los jueces, con el abogado defensor, que se le pueda dar la condena mínima de 2 años de prisión. Y una condena mínima de 2 años de prisión puede pedir que sea sustituible por otra medida como trabajo de utilidad pública o asistencia permanente durante varios años al psiquiatra. El juez también evalúa las atenuantes durante el juicio. Resulta que la mujer es analfabeta, es víctima de abuso sexual, es pareja de un pandillero, los papás la forzaron, la condicionaron a abortar, era de condición de pobreza, entonces ella se sentía apremiada por las circunstancias. Eso no quiere decir, cuando el juez considera todas esas atenuantes, no quiere decir que esas son causales para legalizar el aborto, porque no lo es. El hecho de que ella sea procesada y que vaya a juicio garantiza ese derecho a la vida del bebé, porque hay una consecuencia legal de provocarse un aborto. Hay una consecuencia que dice a la mujer y al hombre, a cualquier ciudadano, que no es legal matar a ese bebé dentro del vientre materno. Sin embargo, sí permite escuchar la realidad de las mujeres en esas circunstancias de tal modo que la pena sea justa. ¿Por qué les estoy contando esto? Bueno, porque el tema de la colisión ya está regulado. Cualquier médico que atienda a una mujer embarazada que está padeciendo alguna enfermedad actúa, puede intervenir, puede dar el tratamiento, por ejemplo, de la quimioterapia a una mujer embarazada con cáncer, y si como consecuencia no deseada, no buscada, no intencionada, se muere la vida del bebé, ese médico no va preso y la mujer tampoco va presa. Cuando hay casos de embarazo ectópico, los embarazos ectópicos son cuando las mujeres quedan embarazadas y el bebé se está formando en la trompa de falopio. La trompa de falopio es tan delgada que si el bebé sigue creciendo, puede explotar la trompa de falopio y la mujer muere inmediatamente. Entonces, eso es una situación de peligro inminente, de un estado de necesidad. Eso es una colisión de derechos, pero que ya está regulado, como se los expliqué aquí en el artículo 27. Y el médico interviene, y cuando interviene a ayudar a la mamá, no interviene a matar directamente al niño. O sea, el médico no viene y dice, va, póngame los guantes, denme las herramientas, vamos a abrir a esta mujer para matar a este bebé. No dice eso el médico. El médico dice, el bebé está creciendo en la trompa de falopio, hay que removerlo de ahí. Y como es tan pequeñito, como consecuencia no deseada, se muere. Distinto es la práctica deliberada del aborto provocado, que es ir a las clínicas de aborto y decir, sáquenme este bebé mediante un legrado, mediante una inyección de salina o por aborto parcial, descuartícenlo y sáquenmelo porque yo no lo quiero, porque me violaron, no lo quiero porque soy pobre, no lo quiero porque no estaba preparada para ser madre en este momento, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la práctica de aborto provocado que penaliza el artículo 133 de nuestro Código Penal. Ahora, yo no, como regresando al inicio, todo esto lo estoy sacando del proyecto de ley que presentó Félix Ulloa al presidente el día de ayer. Aquí dice, y se reconoce a su vez el derecho a la vida, tanto del no nacido como de la gestante. En caso de colisión de derechos, la ley establecerá lo pertinente. Esto ya está regulado, esto no es necesario. Y lo ponen porque así el legislador, es decir, los diputados estarían obligados a crear una ley secundaria donde se permite el aborto por causales. O, mientras no exista esa ley secundaria, cualquier mujer podría presentar un amparo a la Sala de lo Constitucional y decir que algún derecho de ella, puede ser, por ejemplo, la salud mental, colisiona con el derecho a la vida del bebé, y los magistrados de la Sala de lo Constitucional podrían determinar que ese derecho a la salud mental más que el derecho a la vida del bebé. Entonces, prácticamente le estaríamos delegando con categoría constitucional el derecho a los jueces y a los diputados de decidir quién vive y quién muere en ciertas circunstancias. Y sería completamente injusto. Bueno, eso es todo respecto
al artículo 1. Ha quedado demostrado que nosotros no nos estamos dejando engañar por nadie, sino que simplemente quien sabe leer y escribir y quien sabe pues analizar esta situación entiende que esto es una puerta al aborto. Nadie nos está engañando. No es necesario hablar explícitamente de aborto por causales a nivel constitucional para entender que esto abre la puerta al aborto por demanda. Y además porque tampoco somos ingenuos, tampoco es que vivimos en una isla, vivimos en Latinoamérica y estamos viendo los fenómenos en otros países donde están tratando de legalizar el aborto. Miren, vamos a regresar a Twitter y vamos a poner la cuenta de la Corte de México, que justo hace como unos días, Corte de México, hace unos días aprobaron el aborto en México y los mismos criterios, el mismo lenguaje que usaron para legalizar el aborto en México son los que se están usando en esta propuesta de reforma a la Constitución. Corte México, voy a poner aquí. Corte Suprema. Corte Suprema. México. Bueno, no me acuerdo, es Corte Suprema de Justicia Mexicana. Algo así. Bueno, ya va a aparecer en todo lo que carga. La cuestión es que vamos a poner México y gestante porque es más fácil. Esta reforma de la Corte Suprema de Justicia Mexicana aprobó el aborto utilizando el término gestante. Y es lo mismo que pasa acá en El Salvador. Aquí vamos a abrir al link del Washington Post. Bueno, ya son las 7:40. Voy a avanzar porque solo hemos hablado del artículo 1. Lo importante de esto es que ustedes vayan a revisar y que ustedes puedan investigar. El mismo lenguaje que se ha utilizado en otros países para legalizar el aborto es el mismo que están utilizando en esta propuesta presentada por Félix Ulloa. Ahora bien, el presidente de la República publicó ayer, casi que a medianoche, cuando todo el mundo estaba dormido, el siguiente texto. Dice: recibí el proyecto de reformas constitucionales del equipo ad hoc liderado por el vicepresidente de la República. Esta es una deuda histórica con el pueblo salvadoreño, cambiar la constitución de Davison y sentar las bases necesarias para construir el país que nuestra gente merece. Sin embargo, la oposición le tiene tanto miedo a una reforma constitucional que desmonte el sistema de privilegios del que siempre han gozado, que se ha encargado de esparcir rumores y una campaña sucia de que la intención es aprobar el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la eutanasia. Miren, es importante aclararlo. Agradecemos que el presidente haya dicho que no lo va a aprobar, pero es bien importante decir que esto no es una campaña sucia, que nadie está manipulándonos a nosotros, sino que nosotros mismos podemos interpretar del texto, eso abre las puertas al aborto. Luego, para seguir haciendo mención a lo que él se refiere, en el artículo 3, en el artículo 3 habla de que se va a prohibir todo tipo de discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género, y se va a prohibir todo tipo de discriminación por opiniones y cualquier otra circunstancia no prevista de conformidad a los tratados internacionales sobre derechos humanos. Actualmente nuestra Constitución solamente dice: todas las personas son iguales ante la ley, para el goce de los derechos civiles no podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión. Nosotros lo que hemos dicho es que basta con decir que todas las personas somos iguales ante la ley para que en cualquier momento en que se les vulneren sus derechos puedan acudir a las instancias legales para abogar por sus derechos humanos. Pero aquí lo que trata de hacer la reforma es introducir conceptos ideológicos sin base científica que beneficien a la ideología de género, como esto de la orientación sexual, la identidad y la expresión de género. Esto es aprobar prácticamente la ley de identidad de género que querían los activistas transexuales. Esto no existe tal cosa como identidad y expresión de género. Lo que va a tener como consecuencia es que se adapten todas las leyes secundarias
llámese la Ley General de Educación y de Salud, que también afectan directamente a los niños, para introducir estos conceptos. Tendrían que el Estado también hacer una ley secundaria para definir estos conceptos. Entonces estaríamos construyendo una realidad falsa, es decir, fabricando una supuesta identidad y una supuesta expresión de género. Nosotros ya sabemos cómo esto afecta en otros países también. Vemos cómo de pronto hay niños que son hipersexualizados por estas comunidades de drag queens y los utilizan para hacer lobby político, y que los lastima muchísimo. Muchos niños se están suicidando porque el tema de la identidad es una cuestión bien compleja. Entonces nosotros lo que hemos hecho es denunciarlo, es decir, no queremos esta reforma, la consideramos innecesaria y la consideramos que además es peligrosa para nuestros niños. De esta reforma no habló nada el presidente el día de ayer. Voy a seguir leyendo lo que decía. Nada más alejado de la realidad, dice. Como que si realmente las reformas no hablaran de esto, pero sí hablan de esto. Dice, matrimonio entre personas del mismo sexo y eutanasia. Si nos vamos al artículo 32, la reforma le cambia al principio, dice, toda persona sin restricción alguna tiene derecho a una familia. Ok, todos estamos de acuerdo con eso. Además, no es que solamente tenga derecho a una familia, es que por ley natural y por lógica y sentido común todos tenemos una familia, porque todos hemos nacido de mamá y papá. Ahora, pero es bueno que lo diga la ley, porque hay niños que pierden a su mamá y a su papá y quedan huérfanos. Entonces, toda persona sin restricción alguna tiene derecho a una familia. La familia es la base de la sociedad y tendrá el reconocimiento y la protección del Estado. Cualquiera que fuera su conformación, le añaden. Cualquiera que fuera su conformación. Vamos a apagar ahí un micrófono, no sé cómo hacer. Pero dice, cualquiera que fuera su conformación se refiere a cualquier unión de tipo afectivo. Podría ser no solamente entre parejas del mismo sexo, sino también podría ser en relaciones poligámicas o incestuosas. Ahora, el vicepresidente ha dicho de que realmente él se refiere a otro tipo de familias, como las monoparentales o como aquellos nietos que quedan a los cuidados de los abuelos. Pero realmente esta ley, así como queda redactada, queda abierta a la interpretación del político de turno. Y aunque los políticos de turno podrían decir, no, nosotros nos referimos a las familias monoparentales, las siguientes elecciones, si quedan mayoría diputados de nuestro tiempo, del FMLN, ellos van a entender cualquiera que fuera su conformación como una familia de entre personas del mismo sexo o poligámicas o quién sabe qué, ¿verdad? Porque se han inventado tantas cosas. Hoy la gente hasta se casa con estaciones de tren, o con lagartos. Y eso no es mentira, me da risa, pero no es mentira. En Canadá esas cosas se permiten. Dice, ¿quién dictará la legislación necesaria y creará los organismos y servicios apropiados para su integración, bienestar y desarrollo social, cultural y económico? Luego en el segundo párrafo dice, la familia se constituye por un matrimonio o por otros vínculos jurídicos. Cuando nuestra constitución actual dice que el matrimonio es la unión estable de un varón y una mujer. Entonces aquí le cambia y dice otros vínculos jurídicos, o sea, cualquier persona que tenga un vínculo jurídico va a ser considerado matrimonio, y esto se refiere específicamente a las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Y luego dice, el Estado garantizará la protección jurídica de los diversos tipos de conformación familiar. Todo esto tiene ese propósito. Luego, en el artículo 33 dice, la ley determinará asimismo la forma de investigar y establecer la filiación biológica. ¿Por qué establece eso? Bueno, porque en otras legislaciones ya han permitido la fecundación in vitro y los vientres de alquiler. Entonces, cuando permiten, nosotros en El Salvador no hemos autorizado los vientres de alquiler ni la fecundación in vitro porque tenemos una legislación que reconoce el derecho humano a la vida desde el instante de la concepción. Entonces, todos esos embriones fecundados artificialmente tienen derecho a la vida y tienen los mismos derechos humanos que un niño ya nacido o un adulto ya bien crecido. Entonces, por eso es que aquí no se puede permitir la congelación de embriones. Pero como en el artículo 1 se nos proponía que iba a ser en términos generales, lo que está diciendo es que como ya va a haber excepción, cuando se permita
el negocio de la fecundación in vitro y de los vientres alquiler, la ley va a tener que establecer esa filiación biológica, va a tener que establecer quién tiene más derechos sobre ese niño fecundado artificialmente. Si la madre que lo gesta, o si la madre que paga el proceso de fecundación, si bueno, hay una gran cantidad de formas para poder determinar quiénes van a ser los verdaderos tutores o padres de este niño o niña, lo cual realmente no vela por el interés superior del niño, sino porque están tratando de satisfacer los deseos de paternidad de los adultos que no pueden concebir de forma natural porque resulta que son parejas homosexuales. Entonces, por eso le añade, la ley determinará asimismo la forma de investigar y establecer la filiación biológica. Toda esta reforma del artículo 32 y 33 lo que está haciendo es una redacción abierta a la posibilidad de las uniones civiles del mismo sexo, su reconocimiento como matrimonio, su posibilidad de adoptar y la posibilidad de que el Estado les proporcione los hijos que ellos por naturaleza no pueden concebir, que sería a través de estos métodos de fecundación artificial o a través de la adopción de aquellos niños huérfanos que ya perdieron mamá y papá, y por lo tanto viene el Estado, y por tratar de parecer inclusivo y por tratar de hacer cuotas de discriminación positiva, va a poner en las listas de adopciones como prioridad a aquellas parejas homosexuales. Entonces se cosifica la dignidad humana del niño al querer dárselo a una pareja homosexual, no por el bienestar de ese bebé o de ese niño, sino por el deseo de esta pareja homosexual. Entonces nosotros hemos dicho, no, esto no puede ser. Realmente quien tiene derecho a una mamá y a un papá es el niño. Son las 7:50 y vamos a seguir analizando el resto de reformas. Y dice también que la eutanasia no va incluida en la Constitución. Dice que nada más alejado de la realidad, que esto no incluye, que no está incluido en la reforma, pero sí está incluido. Miren, yo aquí les voy a mostrar desde la página oficial. Aquí, no, este es el Washington Post. Un segundo. Desde la página oficial del proyecto de reforma, vamos a poner aquí en el buscador artículo 33. 33. Vamos a ver. Vamos a poner artículo 30 entonces. 32. Perdón, por si no funcionar, a mano derecha hay como una ese botón, cuadrito con flecha, hágale clic ahí. Ahí está. Para que lo abra en otro navegador y ya lo puedo buscar más fácilmente. ¿Verdad? Ay, muchas gracias. Pues aquí, vamos a buscar 32. Pero ya ven que yo no me lo estoy inventando, yo lo estoy sacando directamente de la página web de Casa Presidencial, del mismo que publicó Félix Ulloa en su Twitter, diciendo de que ahí lo podíamos consultar. Esto es información pública, no hay donde perderse. O sea, aquí es de tratar de desvirtuar que realmente nuestra interpretación es errónea, pero no lo es, porque estamos nosotros constatando, analizando con nuestra propia capacidad y nuestro propio conocimiento de que esto abre las puertas a esas cosas. Artículo 33. La ley regulará las relaciones personales y patrimoniales de los cónyuges o convivientes entre sí, entre ellos y sus hijos, estableciendo los derechos y deberes recíprocos sobre las bases equitativas y creará las instituciones necesarias para garantizar su aplicabilidad. Aquí está, la ley determinará asimismo las formas de investigar y establecer la filiación biológica, cosa que no tiene nuestra Constitución actual. En ningún momento habla de eso. Aquí yo a la par les he puesto en rojo lo que han modificado en azul y en rojo, pero en rojo lo peligroso, lo que no debería de estar. Luego, si vamos un poquito más arriba, artículo 33, artículo 32 dice, vamos a ver. Aquí dice, la protección del Estado, cualquiera que fuera su conformación, cosa que no está ahorita,
la familia se constituye por el matrimonio o por otros vínculos jurídicos. O sea, vínculos jurídicos podría ser cualquier cosa. Y descansa en la igualdad de derechos, deberes y oportunidades de todos sus integrantes. Y el asunto es que esto queda tan abierto y tan ambiguo que el legislador va a tener que hacer una ley secundaria para establecer cuáles van a ser esos otros vínculos jurídicos. Porque va a venir una persona que se va a querer casar con su hijo, o se va a querer casar con su tío, o se va a querer casar con un lagarto, como ha pasado en México, se va a querer casar con su prima, y, o van a querer tener los derechos de todos los beneficios estatales que ya se otorgan a los parientes, van a poner una denuncia en la Sala de lo Constitucional, porque esto es la reforma a la Constitución, y la Sala de lo Constitucional va a sentenciar de que el legislador está obligado a resolver estos vacíos legales, porque queda abierto, queda tan abierto que genera muchísimos vacíos. Entonces va a venir la Asamblea Legislativa y 84 sujetos van a decidir que esos vínculos jurídicos que ellos propongan van a ser considerados también matrimonio. Eso es lo que está diciendo realmente el artículo 32. Y luego el de la eutanasia, que es el artículo 65, para que no quede duda que nadie nos está engañando. A ver, artículo 65. Vamos a poner mejor muerte digna, es más rápido. Muerte digna. Ay, no me lo agarra. Bueno, vamos a bajar. Bueno, el artículo 65 añade otros conceptos que son eufemismos conocidos a nivel mundial desde 1997, que muerte digna es una forma bonita de decirle a la eutanasia. Dice, artículo 65. Se reconoce el derecho a la donación de tejidos y órganos, cosa que no estaba a nivel constitucional. Hay una ley de donación de órganos, pero no estaba el derecho constitucional. Ahora, no está tan mal tener un derecho a la donación de tejidos y órganos, pero hay otras cuestiones éticas que hay que resolver antes de establecer una ley. O sea, esto también está remitiendo a otra ley secundaria que ya existe, pero que lo pongan a la par de lo que voy a leer a continuación. Dice, de igual forma, el derecho a una muerte digna previamente consentida. Ay, como diciendo, si el paciente previamente autoriza que lo maten, entonces va a poder, para donar órganos, entonces por eso es que juntan los dos párrafos, ¿me explico? Una vez agotados los medios científicos y naturales para el tratamiento de una enfermedad o condición médica por medio de los cuidados paliativos para evitar el sufrimiento, una ley especial regulará lo pertinente. Fíjense que esta es una modificación que le han hecho a la propuesta de ayer. Esto lo estamos viendo nosotros ahorita, porque si yo me voy a la comparación de la propuesta que había presentado Félix Ulloa en el link web de Casa Presidencial, que ustedes vieron que ya no funcionaba, realmente la modificación que había hecho era la siguiente: se reconoce el derecho a la donación de órganos y de igual forma el derecho a una mujer a una muerte digna previamente consentida una vez agotados los medios científicos y naturales para el tratamiento de una enfermedad o condición médica. Una ley especial regulará lo pertinente. Esto decía hasta, bueno, hoy es viernes, hasta el día miércoles, esta era la propuesta de reforma. Y ayer presentan otra propuesta de reforma, la quitan del sitio web anterior, la suben en este nuevo y le añaden o condición médica por medio de los cuidados paliativos para evitar el sufrimiento. Una ley especial regulará lo pertinente. Ok, esto es bueno para nosotros, esto lo podemos celebrar. Los cuidados paliativos es algo bueno, pero hay que quitarle el término muerte digna porque es el eufemismo a la eutanasia y hay que quitarle esto que dice previamente consentida una vez agotados los medios científicos, porque prácticamente está diciendo que el paciente va a poder consentir cuándo matarlo y cómo matarlo, porque ya no hay otra cosa médica que hacer. Eso es contradictorio. Hablar de cuidados paliativos es contradictorio con todo este texto que estoy subrayando acá a continuación. Es que miren, se ve o sea, de verdad que esto es equivocado, técnicamente equivocado. Y habrá que discutirlo en la Comisión de Salud, pero gracias a Dios viene Nayib Bukele y dice que no va a tocar los artículos relacionados a la vida.
Miren, aquí tenemos una tarea nueva, y ya como se están haciendo las 8 de la noche, la tarea nueva es volver a revisar esta nueva propuesta de reformas, porque no es la misma que presentaron el 14 de agosto. Entonces hay que revisarla de nuevo. Pero no había nada, por ejemplo, de los artículos relacionados a la libertad religiosa, que también son muy polémicos, y no había nada tampoco del tema de la ideología de género, del artículo 3, que era lo que les decía. Y no, la aclaración que hace el presidente no habla sobre no introducir las modificaciones al artículo 3, y tampoco habla de estas. Dice, artículo 25. Y tampoco los de educación, me dicen en los comentarios, tiene razón Denis. En la sección primera de los derechos individuales, en el artículo 25, nuestra Constitución dice que se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones sin más límite que el trazado por la moral y el orden público. Sin más límite. Bueno, este párrafo lo mueven al artículo 26 y le añaden y otras expresiones de fe, quienes podrán obtener el reconocimiento de su personalidad conforme a la ley. Lo mueven al artículo 26, eliminando el artículo 25 para sustituirlo por una propuesta de derecho a la objeción de conciencia, el cual será regulado. Eso es bueno, miren, mucha gente se confundió y piensan que el derecho a la ley de objeción de conciencia les va a prohibir la libertad de expresión, y no es cierto. De hecho, nosotros necesitamos un derecho constitucional a la objeción de conciencia, es algo bueno. Entonces, lo que hemos denunciado es la modificación al artículo 26. ¿Qué dice el artículo 26? Dice, se reconoce la personalidad jurídica de la Iglesia Católica. Yo sé que aquí la mayoría de la audiencia son cristianos evangélicos. Sin embargo, esto también es importante verlo, porque la Iglesia Católica tiene un reconocimiento constitucional, y lo que están haciendo es limitando los derechos al removerle ese reconocimiento constitucional. A lo mucho lo que deberían de hacer es, si realmente quieren igualar a la iglesia evangélica, es elevar el reconocimiento constitucional de las iglesias evangélicas. Pero lo que están haciendo es realmente eliminarla, y eso sí se interpreta como una persecución religiosa. Se reconoce la personalidad jurídica de la Iglesia Católica, las demás iglesias podrán obtener, conforme a la ley, el reconocimiento de su personalidad. ¿Qué dice la reforma? Bueno, mueve el 25 para abajo y añade, quienes podrán obtener el reconocimiento de su personalidad conforme a la ley. Es lo mismo que dice el artículo 26 actualmente, pero le añade, una ley regulará lo pertinente sobre el reconocimiento de la personalidad jurídica de la cual gozan las religiones y expresiones de fe ya existentes. A ver, ¿qué es la personalidad jurídica? La personalidad jurídica son los estatutos legales de esa institución. Es cómo va a funcionar legalmente esa institución. Y eso no se puede hacer. Es que la Iglesia Católica, por lo menos, es anterior a la conformación de la Constitución. La Iglesia Católica estuvo antes que el movimiento de independencia de hace 200 años, del bicentenario. Entonces, no pueden decir que la ley o el Estado va a intervenir a cómo se le permite, cómo se le va a reconocer jurídicamente a una religión. Si no lo puede hacer con la Iglesia Católica, tampoco debería hacerlo con las iglesias evangélicas. Nosotros lo que hemos dicho en nuestro pronunciamiento es que el derecho a la libertad de culto no es negociable. O sea, ¿por qué nos vas a limitar más? Eso no es ampliar derechos. Esto es limitarlos. Esto ya no es que el Estado que la iglesia no se mete con el Estado, sino que es que el Estado se está metiendo en la iglesia. ¿Y por qué es peligroso? Bueno, vemos el ejemplo de México perfectamente, que no les permiten hacer muchísimas cosas. No les permiten, por ejemplo, opinar sobre política, y deberían porque si no les meten gol, como el tema del aborto. Esto es claramente una persecución, una limitación. Es dejar al discernimiento del político de turno lo que él considera de cómo deberían de funcionar las iglesias. Si pueden o no recaudar fondos, si pueden o no involucrarse en algún ámbito del desarrollo social, si pueden o no fundar colegios, si pueden o no fundar hogares, si pueden o no hacer lo que ya hacen, o decir algo en la Iglesia Católica son las homilías, o decir algo en los cultos. O sea, no se puede, esto es inaceptable, inaudito. Y como ya son las 8:02, vamos a terminar de leer lo que dice el presidente, y dice,
Ustedes me conocen desde hace muchos años y saben que no propondría ninguna de esas cosas por más presiones internacionales que tenga. Eso es bueno. Nosotros debemos defender nuestra soberanía nacional. Sin embargo, no habla nada del artículo 2. Y miren el artículo 2 lo que dice. La reforma, aquí lo tengo, dice que, bueno, este es el artículo 2. Miren, solo son 3 párrafos. Y la reforma tiene como 6 párrafos distintos. Y le añade que las normas relativas a los derechos humanos, vamos a ponerle, son de aplicación y exigencia directa. Estas deberán ser interpretadas procurando a las personas la protección más amplia. Esto está bien. Dicha interpretación, o sea, quienes van a interpretar los derechos humanos, deberá realizarse de conformidad con esta Constitución, con los tratados internacionales de la materia y las decisiones y resoluciones adoptadas por los órganos encargados de su aplicación. Miren, actualmente nosotros ya estamos sometidos a los tratados internacionales, pero primero está la Constitución de la República. Y la Constitución actual de la República dice, en el artículo 3 por lo menos, que todos somos iguales ante la ley. Pero la reforma del artículo 3 dice que no, que se prohíbe la discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género, por cualquier opinión o por cualquier otra circunstancia no prevista, de conformidad a los tratados internacionales sobre los derechos humanos. Y aquí lo que está diciendo en el artículo 2 es que también en conformidad a las decisiones y resoluciones adoptadas por los órganos encargados de su aplicación, es decir, de la ONU, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, de la Corte Europea, de las decisiones o de las opiniones consultivas que esto generen. Y nadie de nosotros ha electo democráticamente a los funcionarios de estos organismos internacionales que se adjudican el derecho a interpretar cómo son los derechos humanos. La Corte Interamericana cada rato saca opiniones consultivas sobre que es un derecho humano la identidad de género, que es un derecho humano el aborto, que hay que aprobar el matrimonio homosexual. Entonces ya nos están robando toda soberanía nacional, toda la soberanía con este artículo 2. Nosotros no lo hemos abordado en el pronunciamiento que hicimos sobre la defensa de la vida y la familia, pero sabemos que toda la agenda global que promueve la agenda de muerte viene de la ONU, viene de la Corte Interamericana y de la OEA y de las presiones de los países que financian mayoritariamente estos organismos. Entonces vamos a supeditar las decisiones y las leyes de nuestro país y la interpretación de lo que son derechos humanos a las interpretaciones adoptadas por los funcionarios burocráticos de turno extranjeros que trabajan en estos organismos internacionales. A esos 7 jueces que nadie sabe quiénes son porque nadie los eligió, el mexicano, el argentino, el chileno, el colombiano, el costarricense que nadie sabe quién es. Ellos van a decidir por nosotros los salvadoreños. Entonces esta reforma del artículo 2 es globalismo puro. Sin embargo, él dice, el presidente dice, ustedes me conocen desde hace muchos años y saben que no propondría ninguna de esas cosas por más presiones internacionales que tenga. Así que a ver si es cierto. El artículo 2 tampoco debería de ir introducido. Y luego dice, y aunque yo no participé en la creación de este proyecto de reforma constitucional, ok, supuestamente no participó, pero veamos, seamos intelectualmente honestos. Esto está arriba de la página web de presidencia.gov y fue entregado ayer en sus manos y lo hizo su vicepresidente, que es parte de su gabinete y que es parte del Poder Ejecutivo. Entonces, no, tampoco, o sea, esto hay que decirlo porque hay que hablar con la verdad. Y no participó, pero sí viene del Poder Ejecutivo. Ahora, que ya está en mis manos, me tocará revisarlo, consultarlo y modificarlo antes de enviarlo a los diputados para su estudio. Ok, ojalá que nos escuchen antes de que se los envíe a los diputados y ojalá que los diputados lo estudien también y nos escuchen a nosotros antes de aprobarlo en combo. Dice, pero la campaña es fuerte, incluso alguna gente buena, creo que se refiere a nosotros, tal vez, ojalá, eso espero, que tal vez se preocupa de verdad, cayó presa de los engaños y ha dicho que si bien la propuesta no incluye y ni siquiera menciona estos temas, es que no es necesario decirlo explícitamente, pero ya vimos que sí abre las puertas. Si pudiera prestarse a interpretaciones en un futuro y abrir la puerta para su adopción. Él claramente está diciendo que se presta a la interpretación en el futuro de abrir las puertas a su adopción. Entonces, no es que nosotros estemos equivocados o engañados, es que también él lo reconoce. Esta interpretación abre las puertas. Por lo tanto, he decidido
para que no quede ninguna duda, no proponer ningún tipo de reforma a ningún artículo que tenga que ver con el derecho a la vida desde el momento de la concepción, con el matrimonio, manteniendo únicamente el diseño original, un hombre y una mujer, o con la eutanasia. Ok, falta el artículo 3, falta el artículo 2, falta el artículo 57 que se refiere al tema de la educación. Y luego dice, sin embargo, si bien no se propondrán cambios en estos artículos, sí creo que debemos cambiar otros para que los salvadoreños gocemos de derechos acordes al país que queremos construir y heredar a nuestros hijos. Y luego menciona una gran cantidad de derechos que son necesarios legislar, pero como ya son las 8:08 y a las 8:15 tenemos otra reunión, voy a terminar con mencionar lo del artículo 57. Miren, aquí el artículo 57 es exactamente lo mismo, pero le añade y laica. Y cuando le añade y laica, bueno, lo voy a leer para que contextualicemos. Dice, la enseñanza que se impartirá en los centros educativos oficiales será esencialmente democrática y laica. Se refiere a la educación pública. Supuestamente ya la educación es laica. Ya nadie en las escuelas públicas está enseñando religión, pero sí hay escuelas que son administradas por personas cristianas, católicas y evangélicas, que trabajan en ese asocio público y privado. Estas instituciones se van a ver afectadas cuando se establece el término y laica porque es una prohibición. Y además se presta a la persecución religiosa por cómo hemos visto en otros países la ideología laicista lo que hace es que en vez de decir que van a ser un espacio neutral donde no se va a enseñar religión, se presta a perseguir todo tipo de expresiones de fe. Por ejemplo, el Liceo Francés de acá de El Salvador dice que ellos son democráticamente laicos. Entonces, cuando llegó un alumno hace 2 años con la cruz de la ceniza marcada en la frente, después del miércoles de ceniza que celebran los católicos, vino el maestro y le obligó a borrarse la ceniza, porque el colegio es democráticamente laico. Así, esa fue la gran excusa. Como aquí no enseñamos religión, entonces tú no podés manifestar o tener ningún tipo de expresión de tu fe. Lo mismo puede ocurrir si llega supongamos que el Islam se expande muchísimo acá en El Salvador y ya comienzan a usar burka a las mujeres, no le permitirían usar un burka a una niña en un colegio o en una escuela pública porque la ley dice que debe ser democráticamente laica la educación. Entonces realmente esto no está ampliando derechos, nos los está coartando, nos está limitando derechos. Esos solo son 2 ejemplos, pero pueden ocurrir muchísimas otras cosas. Podrían acusar a un maestro de hablar de Dios y despedirlo. Podrían acusar a un alumno de hablar de Dios y expulsarlo, o un padre de familia por, no sé, hablar de la Biblia. Entonces, nosotros vemos que no ha mencionado nada respecto a estas reformas relacionadas al artículo 57 y también al artículo 58. Vamos a ver, ya para finalizar, solo nos quedan 4 minutos. Si vamos al artículo 58, este es el Código Penal. Dice, ningún establecimiento de educación podrá negarse a admitir alumnos por motivos de la situación familiar de sus progenitores o responsables, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación según las causales establecidas en el artículo 3. Vaya, aquí dice el artículo 3 que no hay que discriminar por orientación sexual, por identidad, orientación y expresión de género. Es decir, que no puedes discriminar porque o vas a estar obligado a admitir a hijos de parejas homosexuales en el colegio, lo cual ahorita ya se puede. O sea, ahorita nunca ha sido una prohibición eso, nunca ha sido ni siquiera ha sido un privilegio por parte de los centros educativos privados, por decirlo así, admitir a un niño porque sus padres son homosexuales. Claro que no, porque ellos tienen primero derecho a la educación, los niños van primero. Pero el problema es que cuando ya lo establece a nivel constitucional, que no va a haber un tipo de discriminación según estas causales y quedan tan abiertos, lo que propicia es la persecución contra todos esos institutos privados que tienen una visión apostólica cristiana de que lleguen estas parejas homosexuales a querer inscribirse y no cumplen los requisitos legítimos que ponen las autoridades de esas instituciones y una vez les rechacen la admisión, los van a acusar de discriminación
y ese colegio va a tener que indemnizarlos por discriminación de género o por discriminación de orientación sexual, whatever, lo que se inventen. Y ese colegio va a quebrar o va a tener que cerrar o lo va a tener que admitir. Y una vez admitidos, estos padres de familia van a exigir que en esa escuela, como ya obtuvieron que la mayoría sean de esa misma índole, dejen de enseñar educación afectiva y sexual como la visión que el colegio quiere, sino que tiene que ser acorde a la Constitución, que dice que existe identidad y orientación y expresión de género. Entonces, así es como van introduciéndose poco a poco en los ámbitos privados que ahorita nosotros tenemos libertad de cátedra, libertad de esas disposiciones legítimas de las autoridades que permite que un colegio católico diga que esa pareja, para poder inscribir a su hijo en su colegio, tiene que ser, por ejemplo, el niño tiene que estar bautizado, tiene que ser practicante esa pareja, se tienen que congregar en algún movimiento, e igual con las iglesias cristianas. Las iglesias cristianas, los colegios cristianos pueden establecer que los niños sean, o la familia sea cristiana evangélica, y se lo van a prohibir porque van a considerar que es una discriminación y que violenta un derecho constitucional. Entonces, así es como lo han hecho en otros países, así lo van a hacer aquí también con esta misma redacción. Es que esta interpretación que yo estoy haciendo no me la he sacado de la manga. Está pasando en el mundo, ya pasó hace 10 años en otros países, sigue pasando en los países que estamos resistiendo. Entonces, no hay donde perderse, no hay donde decir que nos han engañado. Sin embargo, vemos como un éxito que ya no hay ambigüedad por parte del presidente en decir que no va a permitir, por lo menos en esos 3 temas, aborto, matrimonio y eutanasia. Entonces, si llegasen a aprobarse estas reformas como están tal cual en esta propuesta, entonces él estaría faltando a su palabra. Entonces, podríamos decir que esta es una victoria pro vida a medias porque esto solo es un post de Facebook, y en cambio recibir la propuesta es una acción legal, oficial. Esto sigue siendo una amenaza. Hasta ahorita un post de Facebook no es suficiente, hay que ver que realmente cumple con su palabra, y hay que ver que realmente incluya todas estas otras observaciones que nosotros le hemos hecho saber a través de nuestra carta. Y como ya son las 8:15 y tengo otra reunión, doy por finalizada la charla. Muchísimas gracias, Sara. Realmente nos ha ilustrado muchísimo en esta área. Como usted lo decía, un post de Facebook no es nada, no hay garantía de nada, y solamente se presta para quizás crear más confusión y hacer parecer que todo está bien cuando realmente no hay nada en concreto. De verdad que como iglesia, como movimiento de la sociedad civil, como personas que amamos los valores independientemente de nuestra formación religiosa, o incluso aquellos que no tienen religión pero sustentan los mismos valores, debemos estar alertas porque esto no se quede así, porque esto se cumpla. Y muchísimas gracias nuevamente, gracias a Fundación Vida SB y todos esos movimientos e iglesias que están apoyando. Todavía hay mucho por hacer. Gracias a usted que se conectó en esta noche para escucharnos, y pues también a usted que lo va a ver luego en una retransmisión en Facebook. Muchísimas gracias. Sabemos que tiene otros compromisos y le agradecemos por este tiempo. Muy buenas noches a usted y muy buenas noches a todos los que nos sintonizaron. Bendiciones y buenas noches. Adiós, buenas noches.